el 26 de septiembre. A esta hora más o menos salimos hace una semana a responder a la invitación hecha por el gobierno de Colombia a jefes de Estado, jefes de gobierno de varios países del mundo y particularmente a Venezuela, que hemos sido los grandes acompañantes y promotores y garantes de la paz en nuestra hermana Colombia. Al final nosotros, miren, sobre los asuntos internos de Colombia nunca opinamos nada. Que si deben hacer el acuerdo de paz, que si no lo deben hacer. Nunca, no. Nosotros ayudamos, apoyamos, acompañamos. Que si debían hacer el plebiscito o no lo debían hacer, no, de aquí no sale una opinión. Eso es potestad soberana de Colombia, hacer lo que tenga que hacer Colombia. A veces los gobiernos de la derecha del continente quieren darnos lecciones de qué debe hacer Venezuela aquí, qué debe hacer Venezuela allá. Metiches que son a veces. Afortunadamente a nosotros no nos da lecciones nadie. Nosotros no dependemos de nadie en el mundo. ¿No? Tenemos las mejores relaciones con todos los países y con las potencias emergentes más poderosas del planeta. Son nuestras hermanas, Rusia, China, India, Irán. Hoy tuve una conversación con el presidente de Irán, ya la voy a contar. Las grandes potencias emergentes del mundo son nuestras hermanas mayores. Pero porque nos respetamos, relaciones de hermandad, de respeto, de cooperación. Y no necesitamos ninguna potencia del mundo que se quiera erigir en la dueña de Venezuela. No, ninguna. Menos los Estados Unidos de Norteamérica. Bien lejos la élite imperialista de los Estados Unidos. Entonces se dio un proceso donde Venezuela, mira, yo me cuidé estrictamente, porque era un proceso interno de Colombia. Primer elemento, comenzaron a aparecer encuestas que el sí tenía 75%, ahí están las encuestas, que el sí tenía 70%. Yo percibí cuando fui a Colombia otra cosa, en las calles, porque uno camina por las calles. Inclusive se lo comenté a Ernesto y otros compañeros, a la canciller. ¿Qué pasó con las encuestas? Es lo primero. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Verdad? Habría que preguntarse. 75% anunciaban, 70% anunciaban. Yo ayer me quedé pensando, fue un empate. ¿Qué pasó en Colombia? Hubo un empate técnico. Yo inclusive me preguntaba si hubiera sido al revés y gana el sí con el 50.2%, no hubieran salido a pegar el grito de fraude a algunos sectores, hubieran reconocido, como reconoció el presidente Santos, los resultados empatados técnicamente de los votos emitidos. Son cosas que uno se pregunta. Ustedes saben por qué no las preguntamos desde Venezuela. Porque la paz o la guerra en Colombia afecta directamente la vida de nuestro pueblo. Colombia tiene 70 años de un conflicto armado, 52 años con la guerrilla de la FARC, pero antes, 2 décadas antes, con las guerrillas liberales del Partido Liberal, con las guerrillas campesinas del Marquetalia, del Cauca y de muchos lugares de Colombia. Y toda la guerra en Colombia ha implicado en Venezuela más de 5 millones de compatriotas colombianos que viven aquí y muchos, casi todos se vinieron huyendo de la violencia, del horror de la guerra, de la miseria, de la pobreza generada por la guerra. Por eso que esa apuesta dura que hizo el comandante Chávez y que yo mantuve y mantengo por la paz en Colombia, es porque la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Y no puedo entender, aquí no podemos entender que haya quienes quieran más guerra en Colombia. No la podemos entender, de verdad. Ustedes quieren ver los titulares de la derecha venezolana. Toda la MUT y toda la derecha venezolana hizo campaña por la guerra.
No hizo campaña por el no. Legítimo, es un asunto de los colombianos. No, todas las declaraciones de los líderes de la MUP, de los jefes políticos de la MUP y de los partidos y los medios de comunicación de la derecha hicieron campaña porque se mantenga la guerra en Colombia. ¿Qué les parece? Aquí están las pruebas, pues. Aquí están los titulares de los periódicos nacionales. Ciudad Caracas sacó la noticia, pues. Y así por el estilo. Pero fíjense ustedes, este periódico, que sin lugar a dudas es una basura, pero tengo que mostrarla, con el perdón de la basura y de nuestro pueblo. Este periódico es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional. Y miren el titular: Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? De la paz. Colombia se salvó por un pelo de la paz. Esto es una cosa que no entra en una mente razonable de un ser humano que quiera el bienestar para nuestros países. Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? Hermanos colombianos que viven en Venezuela, aquí está la derecha venezolana. Esta es la derecha venezolana. Este es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, que expresa todo su odio, todo su resentimiento. Y otro periódico por aquí que expresa, bueno, lo peor de las viejas fortunas hechas al calor de la corrupción, es este Diario 2001. Revocado el acuerdo de paz y salen a celebrar felices, Dios santo. ¿Quién puede sentir felicidad de que continúe la guerra, de que se rechace un acuerdo que va a la paz? ¿Quién puede sentir felicidad en Venezuela? Yo digo desde Venezuela, los asuntos de Colombia deben resolverlos los colombianos, y los asuntos de la paz cuentan con todo el apoyo. Presidente Santos, comandante Timochenko y al pueblo de Colombia cuentan con todo el apoyo del gobierno bolivariano y revolucionario para seguir construyendo y haciendo lo posible y lo imposible por la paz de Colombia. Solo la paz de Colombia garantizará la prosperidad y la unión de nuestro pueblo. Mil razones. Pensábamos, nosotros que sabemos tanto de ganar elecciones y de elecciones, pero sabemos bastante, pero bastante. Colombia tuvo un traspié ahorita electoral, como tuvimos nosotros el 6 de diciembre. Pero así como el traspié electoral de Colombia ayer, la paz es irreversible. Como dije yo el 6 de diciembre, un traspié electoral, pero en Venezuela la revolución es irreversible. No se puede pensar en Venezuela sin pensar en que la revolución bolivariana es su garantía, es su presente, es su futuro. Así no se puede pensar en Colombia ya en guerra. Qué buenas expresiones del presidente Santos. Lo felicito, presidente Santos. Inclusive de algunos de los líderes del no en Colombia, Francisco Santos, con lo cual tenemos grandes diferencias. Qué buenas expresiones anoche, qué buenas expresiones del comandante Timochenko, ¿verdad? Y del pueblo en la calle. Yo creo que las razones por las cuales se perdió ya quedarán en el campo de lo político. Hay algunos que han sacado análisis por allí, ¿no? Que el huracán Matthew pegó duro en algunas zonas donde ganó el sí, y eso profundizó la abstención. No, que alguna gente prefirió no votar porque está en contra del gobierno del presidente Santos y prefirió no votar. Y algunos votaron que no, como una especie de polarización política, sin pensar en la paz, sino pensar en castigar al gobierno del presidente Santos, que lamentablemente tiene un porcentaje muy alto de rechazo, de acuerdo a las encuestas de la revista Semana, que publica el sobrino del presidente Santos. Son asuntos de Colombia, porque hay mucha gente también en el mundo que se pregunta, pero ¿cómo pudo haber sucedido este empate negativo?
¿Cómo pudo haber sucedido? Bueno, ya esos son asuntos de Colombia, no son asuntos nuestros. Por lo que a nosotros nos corresponde, rechazo la posición de la derecha venezolana de apoyar la guerra en Colombia. Y segundo, estoy listo, presidente Santos, estoy listo a todas las fuerzas guerrilleras de Colombia para seguir apoyando con humildad, con perseverancia y con amor la paz de Colombia. Venezuela seguirá apoyando la paz de Colombia. ¡Que viva la paz de Colombia!